Les habla Alejandro Cueva Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 12 de marzo de 2024. En esta ocasión, decimonovena presentación de esta serie, abordaremos el tema sobre el biosíndrome de ilegitimidad y el mito del héroe. El mito del héroe y de la heroína compensan y disfrazan la ilegitimidad y los abusos de que el niño o la niña hayan sido objeto en su infancia. Cuando menos, esta es la explicación en muchos de los casos. La siguiente descripción de septiembre de 2010 es el antecedente de lo que, precisamente 13 años después, determinó la publicación en septiembre de 2023 del artículo con el título Abuso sexual infantil e impronta. Homosexualidad, tartamudez, autismo y síndrome de Tourette. Y en octubre de 2023 propició la primera de esta serie de presentaciones titulada Abuso sexual infantil y sus secuelas. Recordemos que las citas van entrecomilladas y que neuromentego alude a cerebro, pensamientos y ego. Comencemos. Los hijos o hijas no reconocidos por el padre y o la madre padecen la indiferencia, el desprecio o la agresión de parte de quienes se esperaría que los quisieran, cuidaran y fomentaran su desarrollo entusiasta y sano. En contraste, con frecuencia son objeto de toda clase de abusos y vejaciones, principalmente del abuso sexual en la infancia, propiciando el inicio de una secuencia de eventos que van más allá hasta alcanzar y dañar a las generaciones futuras, sin que haya forma de interrumpir ese intrincado y reiterado embrollo cíclico. Hagamos hincapié en la pandemia mundial crónica y en incremento exponencial del abuso sexual a mujeres y hombres de cualquier edad y de diferentes formas. Su secuela de intenso y crónico daño existencial. De la reacción de rechazo contra la hija o el hijo ilegítimos al extremo de que el padre no los reconoce o la madre los abandona o uno u otra los maltratan hasta biocolapsar o por negligencia los exponen también a biocolapsar o fallecer. Del abuso sexual que, con la connivencia de la madre, estas niñas y o niños pueden padecer por parte del padrastro en turno y o de otros allegados, generalmente familiares cercanos o vecinos, y su secuela de inevitable rencor
y trastornos emocionales y existenciales diversos y graves, sin olvidar la tendencia de los afectados a, cuando adultos, revictimizarse y a victimizar a otras personas, hombres o mujeres, dando origen a un incontenible ciclo de ida y vuelta circular que empieza con abuso sexual, seguido de desconcierto existencial, ilegitimidad, rechazo, rencor, revictimización, frustración y amargura, agresión al victimizar a otras personas mediante el abuso sexual y otras muchas formas de abuso. Y así se autogenera el problema. Este es un ciclo que opera en ambas direcciones de ida y vuelta, totalmente circular, confirmándose de esta manera la importancia y frecuencia del biosíndrome del vejado y vejador sexual y de otros biosíndromes de los que hablaremos más adelante. Invitamos a los bioenergemas de Mircea Eliade, historiador y filósofo, y de Claude Lévi-Strauss, antropólogo y filósofo, para que comentaran las intuiciones siguientes. Ahora, el mito del héroe abandonado en su temprana infancia y rescatado por una joven doncella. Ustedes conocerán mitos que así empiezan. Resulta de querer ocultar, primero, la ilegitimidad de su origen y, segundo, el abuso sexual de que fue objeto siendo un infante, niño o niña, héroe de padre desconocido, porque éste no lo reconoció como hijo, con un padrastro o varios que abusó o abusaron sexualmente de él, y madre que abandonó al hijo ilegítimo que deviene héroe o un elegido. Mircea Eliade comenta: doctor, la explicación que acaba de dar usted, tan acertada y sistemática, curiosamente rompe con el mito del héroe. Es decir, el humano se ha apoyado en los mitos para proteger su imagen ante sí mismo y luego ante los demás. De tal suerte que el mito viene muy adecuado para todos o para más de uno. Los que quieren ser héroes. Es decir, es muy frecuente que esto ocurra. El héroe huye de su realidad para ficticiamente crearse otra que lo haga diferente.
no importa la sinrazón que esto traiga consigo. Claude Levi Strauss, a su vez, opinó: me parece, doctor, que en efecto el héroe es una justificación que principalmente surge de quienes han convivido con la clase alta de la vanidad y de la apariencia, es decir, que saben, conocen y suponen o desean pertenecer a otro modo de vida. En efecto, como dice Mircea, el héroe huye de la culpa y se oculta en la apariencia, creando un escenario de tartufos. De ser ilegítimo pasa a ser legítimo, siendo héroe. De no ser aceptado, el mito lo hace héroe e incluso llega a la arrogancia, pues el esfuerzo que hacen para ocultar lo sucedido lo sienten tan sobreactuado que para ellos supone ser digno de sobrevalorarse. Es una legitimidad arrebatada a la fuerza, Claude. Así es, doctor, basada en la mentira. Es decir, finalmente sigue siendo ilegítima. Por lo tanto, el mito del héroe se mantiene de la ilegitimidad a la ilegitimidad y de la ilegitimidad a la legitimidad. Mítica, ficticia, tartufa. Caso semejante el de la hija ilegítima y vejada, verdadera heroína también, aunque no tan notoriamente encubierta y reconocida. Mircea, en efecto, doctor, la circunstancia de la ilegitimidad no se diferencia en género. El efecto suele ser el mismo, es decir, se experimenta el rechazo hacia esa hija y una forma de que quede evidenciado ese rechazo es la vejación que se ejerce sobre ella y posteriormente hay una lucha, un esfuerzo constante por conseguir para sí misma ser la heroína, es decir, buscando reivindicarse y negar su pasado. Claude, sí, doctor, en efecto coincido con Mircea. Añadiría que la mujer ha aprendido la ilegitimidad, quizá también por generar la vida al reproducirse, como parte fundamental que denuncia la ilegitimidad. Es decir, una mujer que haya vivido la ilegitimidad, independientemente de que su descendencia no lo sea, esa mujer va a experimentar su descendencia como ilegítima. Entonces, ahora, al igual que esa madre, el hijo o la hija deberán buscar ser héroe o heroína, dependiendo de su caso. Y pudieran con esto propiciar que sean vejados o vejadas.
Igual sucede con la mujer que se supone heroína, con una misión especial que cumplir, falsa o míticamente vista como pura y casta, principalmente dentro del grupo al que pertenezca. Mircea, es muy clara y oportuna su explicación acerca de las mujeres puras y castas, y además heroínas con una misión especial que cumplir. Estoy completamente de acuerdo con usted. Claude, su explicación es muy lúcida y se sabe de ejemplos bien conocidos de mujeres tartufas que forman parte de este grupo, de las elegidas. Claude, Ruth intuyó que esa mujer u hombre pudiera vivir el matrimonio legítimo también como ilegítimo o ilegitimarlo con sus acciones, así como lo haría con sus hijas e hijos legítimos. Por ejemplo, mediante la contumaz infidelidad o el irrefrenable adulterio. Asimismo, los celos más graves pudieran ser la manifestación paranoide y fóbica de ese ancestral para la persona temor a la vivencia de la ilegitimidad que precisamente haya vivido. También podrían evaluarse en este sentido los ejemplos de cleptomanía compulsiva y con frecuencia en personas que no necesitan hacerlo, o el egocentrismo desbordado, entre otros muchos posibles ejemplos. Todo lo anterior como parte del biosíndrome del vejado y vejador sexual, el biosíndrome de la ilegitimidad existencial, individual y colectivo, y del biosíndrome de la arrogancia individual y colectivo también. Claude, me parece interesante porque complementa la intuición original y redondea la explicación respecto a la ilegitimidad. Es decir, se convierte en un aprendizaje en donde la mujer y, ahora que lo dicen, el hombre también se viven así, como ilegítimos en todos los aspectos de su vida cotidiana. Doctor, me parece ahora que el mito de Narciso está explicado con el biosíndrome del vejado y vejador sexual, pues encuentran la necesidad de ver reflejada la idea de sí mismos suficientemente egocéntrica para poder aceptarse, pues es difícil aceptar la realidad que viven. De ahí que surja la autoidolatría también, y que en otro momento ya lo había usted comentado, doctor. ¿Gustan añadir algo más? Mircea, es más fácil entonces, doctor, construir mitos que verdades o realidades. Claude, doctor, las estructuras de la sociedad también son un mito porque solo expresan una parte de la realidad. Lo demás es ficción.
La ilegitimidad intelectual y experiencial ocurre entre mentores y pupilos cuando no se reconocen unos a otros o cuando estos se dedican a plagiar estudios y o investigaciones ya realizadas por otros profesionales. Evento muy común en todas las instituciones y agrupaciones académicas, intelectuales y laborales del mundo. Es decir, destacar a como dé lugar. Es una forma cotidiana de sobresalir mediante una notoriedad o heroicidad, entre comillas, ilegítima, tartufa. Otros bioenergemas también aportaron sus impresiones. Ludwig Wittgenstein. El mito del héroe o de la heroína está relacionado con la magia, pues la persona pretende, por medio de la neuromentego, hacer suponer que las modificaciones que esta persona quiera se van a dar, simplemente porque así lo quiere o lo necesita Ludwig. En efecto, doctor, o lo necesita, así como la magia y otros mecanismos de engaño u ocultamiento. En la magia y en esos otros mecanismos existe también la ilegitimidad. Bioenergemas de periodistas locales e internacionales. Doctor, ahora el héroe y la heroína se ha diversificado en sus formas, pretendiendo asumirse no como responsables, sino como héroes o heroínas. Por ejemplo, la ONU, derechos humanos, grupos de inteligencia policial, la Corte de la Haya, el Ejército, grupos de filantropía y beneficencia, etcétera. De igual forma, la ilegitimidad se ha extendido, por ejemplo, con el sentimiento de pertenencia ilegal a otro país que no es en el que la persona nació, con el sentimiento o la idea parásita de la superioridad racial, el robo de identidad, con la idea del karma, de la infidelidad, del adulterio, del plagio de ideas, etc. Escritores y poetas como Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Alfonso Reyes e Inés de Asbaje comentaron: doctor, la literatura principalmente se ha utilizado para revictimizarse, para ideologizar, para parasitar lo que los héroes o heroínas han hecho como mitos. Y lamentablemente la literatura no se ha podido utilizar como una fuente de desparasitación, como en ocasiones sí se lleva a cabo a través de las actividades biocreativas como el arte. Bertrand Russell: no cabe duda que en la historia de la humanidad se ha vivido una continuidad de parasitaciones. Al científico se le premia como un héroe con el Nobel. Rita Levi Montalcini y Madame Curie
replicaron: la legitimidad está en la existencia misma y en lo que se hace auténticamente. Bioenergemas de los bebés comentaron: doctor, hay cosas que nosotros aún no comprendemos. El por qué hay quienes se enredan o se pretenden enredar en algo que no existe. Lo que sí comprendemos es que nuestro bioenergema ahora siente que nos aceptamos a nosotros mismos. Nuestro bioenergema dice que en este momento somos congruentes, intuimos la realidad que vivimos. Nuestra opinión es importante. Albert Einstein argumentó: la ilegitimidad y el mito del héroe han sido llevados hasta terrenos que persiguen negar la vida extraterrestre. En conclusión, mi bioenergema añadió: hubo que explicar los antecedentes para poder aclarar lo que en la comunicación bioenergemal de hoy concluimos. La ilegitimidad ha traído como consecuencia preferir ser hija o hijo ilegítimo de haber sido sexualmente abusado por el padre, por la madre o por otras personas. La ilegitimidad al menos puede mencionarse, pero el abuso sexual ni mencionarlo se puede. De ahí que la ilegitimidad con frecuencia encubre el abuso sexual. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito.